Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Nuestro texto para el sermón de hoy está tomado de Lucas capítulo 24, versículos 36 al 49. Y dice así la palabra de Dios. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellas y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y aterrorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mirad mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. El Señor bendiga su palabra. Podemos sentarnos. La paz que Cristo me da es una paz eterna. El versículo 36 nos dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Hoy, cuando miramos por el mundo entero, vemos que la gente habla de paz y buscan la paz para el mundo. Aún hay personas que utilizan este texto para justificar una paz mundial o entre familias y amigos. Pero la verdad es que no es esa paz la que Jesús está anunciando. Si fuera esta paz la que Jesús estaría anunciando acá, entonces se contradeciría la palabra de Dios, pues Jesús anunció que cada día habría más guerras y rumores de guerras cuando se acercara el fin del mundo. Mateo 13:7 nos dice: mas cuando oigas de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Es cierto que Dios quiere que nosotros vivamos en paz con todo el mundo. Es cierto que Dios quiere que nosotros tengamos una paz y una armonía con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con nuestros amigos y las personas que nos rodean. Pero no podemos utilizar este texto para hablar de una paz mundial. Sí, es cierto, Dios quiere que vivamos en paz con la gente. En Romanos 12:18 nos dice: y si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estar en paz con todos los hombres. Esta paz del mundo depende de cada uno de nosotros, pues el vivir nosotros en paz con una persona, nosotros pondremos nuestra parte. Pero esta paz no es una paz eterna como la que Cristo ganó para nosotros. Pues muchas de estas paces se deteriorarán con el pasar del tiempo. Tal vez volveremos a pelear con los vecinos y amigos. Tal vez volveremos a pelear con nuestros familiares y dañaremos esa paz. La paz que Jesús anunció a sus discípulos y que también es para cada uno de nosotros, es una paz que el mundo no puede dar.
Por eso el mismo Jesús lo dijo en Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz que Jesús nos puede dar y que nosotros no podemos lograr es la paz con Dios. Todos nosotros venimos a este mundo siendo enemigos de Dios y condenados al infierno, sin excepción. Romanos 3:22, última parte, nos dice: porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos sin excepción venimos a este mundo fuera de la presencia y la gloriosa armonía de Dios. Sin excepción, todos necesitamos ser reconciliados con Dios antes de partir de este mundo. De lo contrario, nuestro lugar eterno será el castigo en el infierno. Pero por eso podemos decir que Jesús dijo: mi paz os doy y yo no la doy como la da el mundo. Pues esta reconciliación no depende de lo que usted y yo podamos hacer. El mundo hoy ha querido buscar esta paz con Dios a través de sus obras. Vemos que hacen infinidades de obras con las cuales quieren llegar y agradar a Dios. Es más, acabamos de pasar un tiempo donde tal vez muchas personas acudieron a las iglesias, hicieron cientos de promesas. Nuestra iglesia no fue la excepción. En tiempo de Semana Santa vimos más gente de lo normal. Y fue así en todas las congregaciones, porque hay personas que creen que por poner cara de santos una semana están reconciliados con Dios. Muchas de esas personas que confesaron a Jesús como su Señor y que estaban contentos y alegres esos días, hoy ya se olvidaron de la paz que Jesús ganó para nosotros. Y lo vemos que quieren ganarlo a través de sus obras, porque hoy en día muchas personas, la confesión es: yo voy al cielo porque yo soy bueno, yo voy al cielo porque yo entregué mi vida al Señor, yo voy al cielo porque yo era un borracho y ya no bebo, porque yo era un mal esposo y ya soy buen esposo. Pero la verdad es que todos aquellos que quieran lograr la paz que Cristo ganó para nosotros a través de sus obras son unos malditos. Y maldito es estar separado de la presencia de Dios, es ser un desgraciado. Y tal vez muchas personas pueden decir: ¿no es muy duro la palabra maldito? No, la palabra de Dios nos dice en Gálatas 3:10: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlo. Si queremos lograr la paz con Dios, tenemos que vivir la vida que Cristo vivió por usted y por mí. Una vida sin pecado. Hebreos 4:15 dice que Él fue semejante en todo a nosotros, pero sin pecado. Usted y yo, desde el momento de la concepción, somos pecadores. La misma palabra de Dios dice en el Salmo 51:5: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Por eso la paz eterna que Cristo ganó para mí no depende de lo que yo pueda hacer, no depende de lo que yo pueda lograr, no depende de los días que yo venga o deje de venir a la iglesia, no depende de una semana en la cual me arrepiento de mis pecados, pero el lunes estoy siendo la misma vieja persona que era antes. Y es acá donde nuestro orgullo pecaminoso tiene que ser derribado y ser llevado a la fe cada uno de nosotros, para entender que la paz que Cristo ganó para mí es eterna. Pero podríamos pensar: ¿y cómo lo hizo? Y solo había una forma de pagar ese precio por nuestros pecados, porque usted y yo ni podemos vivir la vida perfecta sin pecado. Y si pagáramos nuestro precio en la cruz por nuestro pecado, igual ahí terminaría la obra. Pero Cristo
logró esa paz por usted y por mí. Isaías, capítulo 53, versículos 4 al 7 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Nuestra paz fue sobre él. Cuando nosotros queremos hacer algo para completar esta paz, estamos insultando esta obra redentora de Cristo que fue perfecta. Él llevó todos nuestros pecados. Cristo pagó todos nuestros pecados. La deuda de nuestros pecados está cancelada. Él anuló el acta que nos era contraria clavándola en la cruz, y por eso es acá donde la fe nos lleva a mirar a Cristo como mi Señor y mi Redentor. Es acá donde la fe me lleva a mirar a Cristo no como un Cristo para este mundo. La palabra de Dios dice que si esperamos en Cristo solo para este mundo, somos los más dignos de lástima. La fe que Dios nos ha dado nos lleva a mirar a Jesús como nuestro único Redentor. Cristo ha logrado la justificación que era imposible para usted y para mí. Y por eso, por esa fe, creemos lo que dice Romanos 5:1. Justificados, pues, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la paz que Cristo anunció a sus discípulos cuando se apareció en este aposento, cuando ellos todavía estaban llenos de temor porque habían matado a su líder, y les dijo: paz a vosotros. Ya ustedes no son más enemigos de Dios. Hoy usted y yo tampoco somos más enemigos de Dios, porque a pesar de nuestra cantidad de pecados, Cristo nos perdonó por medio de Jesucristo. No por medio de nuestras obras, no por medio del pastor o por medio de un hermano, no, por medio de Jesucristo. Y la misma palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 5:19 que Dios estaba consigo reconciliando al mundo, no tomando a cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Por eso hoy nosotros damos gracias a Dios por esa paz que Cristo logró para nosotros. La paz eterna. Cuando partamos de este mundo, podemos tener la seguridad de que no tenemos ninguna deuda con Dios, porque Cristo pagó nuestra deuda completa. ¿Cómo vamos a vivir nosotros? Creyendo lo que dicen las Escrituras. El versículo 46 dice: así está escrito, y fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Es necesario, no hay otra forma. Cuando hablamos de es necesario, estamos diciendo que no hay algo que lo pueda reemplazar. Si dijéramos es necesario que Leonardo vaya a la notaría y firme este documento para que esa propiedad pueda ser parte de él, no podríamos decir: le voy a mandar a Carlos. Leonardo no puede ir, pero voy a mandar a Carlos. No, es necesario que Leonardo venga y firme. De la misma manera era necesario que Cristo muriera. Y es necesario que nuestra fe, la fe que Dios nos ha dado, nos lleve a mirar a Jesús como nuestro único Salvador del pecado y del castigo eterno del infierno. Es necesario la obra de Cristo, no hay otra forma. Solo la obra de Cristo nos puede salvar del castigo eterno del infierno. Por eso hoy nuestra vida la vamos a vivir no haciendo obras para salvarnos,
sino haciendo obras porque somos salvos. Siempre con la fe puesta en Jesús como el autor y consumador de nuestra fe. En la lectura de Hechos leímos en el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Cualquier camino que el hombre escoja para buscar la paz eterna, tristemente conducirá al infierno. No necesitamos hacer nada para esa paz. Esa paz está disponible para todos aquellos que miran a Jesús como su Señor y su Salvador. Entonces, hoy nosotros siendo testigos de estas cosas, como dice la palabra de Dios en el versículo 47 y 48, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, vosotros sois testigos de estas cosas. Hoy en amor y agradecimiento a Dios, vamos a anunciar al mundo que Cristo logró una paz eterna. No una paz como el mundo la quiere dar, una paz perecedera, no. La paz que Cristo ha ganado para nosotros es una paz eterna con Dios. Y ya no soy más hijo de ira, como los demás, sino hijo de Dios. La palabra de Dios nos dice en Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es una paz que debe causarnos alegría a nosotros. Hoy, por la obra de Jesucristo y la fe que Dios nos ha dado en Jesús, estamos seguros que estamos en paz con Dios, que somos justificados por la fe en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y podemos tener la seguridad de que no somos hijos de ira, porque la misma palabra de Dios nos lo dice en Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, lo cual no son engendrados de sangre, ni de voluntad humana, ni de varón, sino de Dios. Y es acá donde no depende de usted y de mí, o de lo que el mundo pueda hacer, sino de lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Hoy usted y yo podemos recibir a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Lo podemos mirar como nuestro Señor y nuestro Salvador, pero no porque nosotros hubiéramos hecho algo. No depende de sangre ni de carne. Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, dice el 9, para que nadie se gloríe. Que Dios nos ayude a siempre valorar la obra que Cristo hizo por mí. Con su vida perfecta y su muerte inocente en la cruz, Cristo logró lo que era imposible para usted y para mí, la paz con Dios. Y esta paz es una paz eterna. Que Dios bendiga su palabra.